Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Entonces, lo que terminé diciendo hace 8 días fue lo siguiente. Por eso, algunos cristianos que se engañan pensando que ya son perfectos, que hablábamos de eso, que es una de las estrategias del enemigo, muchas veces hacernos creer a nosotros de que ya estamos en perfectas condiciones, ¿cierto? Pero todavía nos falta a nosotros, todavía nos falta realmente conocernos correctamente. ¿Para qué? Para que podamos hacer cambios en lo que necesitamos cambiar. Amén. Y esos cambios los provoca el Espíritu Santo. Entonces dice, por eso algunos cristianos que se engañan pensando que ya son perfectos, porque se miden con su propia medida, deben venir a la palabra y dejar que el Espíritu Santo los ilumine y les revele cómo los grandes hombres de Dios que tuvieron experiencias profundas con el Señor se veían a sí mismos a la luz de Dios. Amén. Entonces, muchas veces nosotros nos vemos que, como decía hace 8 días, o como hemos venido diciendo durante el tema, como que no nos falta mucho, ¿sí? Algunas personas se ven así, como que están contentas como están, contentas consigo mismos. Y cuando uno está en esa condición, pienso yo, es la condición más peligrosa. Cuando uno empieza a relajarse y a pensar, bueno, no estoy tan mal, yo voy a seguir así. Pero hay que estar continuamente a la luz del Señor, a la luz que provee el Espíritu Santo por la palabra, por su revelación. ¿Para qué? Para que nos revele
cómo estamos nosotros dentro de nuestro corazón, nuestra verdadera condición interior. Amén. El otro extremo que decíamos era pensar de que el pecado siempre va a estar en nosotros, de que siempre somos malos, de que estamos tan terribles que nunca vamos a agradar a Dios. Ese es el otro extremo, que tampoco es bueno. Tenemos es que mirarnos a la luz de Dios. ¿Qué opina Dios de nosotros? De cómo está nuestra condición, y de esa manera nosotros vamos a estar más conscientes de lo que tenemos que cambiar. Entonces, lo que quiero compartir hoy es con respecto a la experiencia que tuvieron algunos hombres de la Biblia. Yo sé pues que todos los grandes hombres que Dios usó en la Biblia, pero solo quiero mencionar algunos y unos poquitos de hombres que fueron usados dentro de la historia de la iglesia. Amén. Entonces quiero que atiendas a esta manera como ellos se veían a sí mismos. Entonces fueron hombres que tuvieron experiencias profundas con el Señor, pero que necesitaron también en su vida, ¿qué? La luz de Dios. Job, vamos a comenzar con el personaje de Job. Job fue un hombre justo, dice la palabra del Señor. Y Dios mismo dijo eso de él, que era hombre justo. Cuando él estaba pasando por esa prueba tan tremenda, ¿no?, que es de lo que trata el libro de Job, de toda su experiencia en esa prueba. No es que toda su vida se mantuvo en esa prueba. Dicen los estudiosos que fueron aproximadamente 9 meses que estuvo en esa condición. Pero como todo el libro relata es esa prueba, pues pensamos que es toda su vida que estuvo así. Y no es así. Pero cuando él estaba pasando por esa situación, recordemos que sus amigos estaban convencidos de que Job estaba en pecado. Y era por causa de su pecado que Dios había permitido que el diablo lo atacara de esa manera. Y ahí vinieron las discusiones, Job tratando de demostrar que no era así. ¿Recuerdas? Ahí con sus amigos tratando de hacerles ver que estaban equivocados. Pero después de haber pasado por ese tiempo tan difícil, ya al final, recordemos al final del libro de Job, en el capítulo 42, él dice en los versículos 5 y 6, algo que recordamos siempre este versículo, porque es algo que nosotros nos repetimos también muchas veces a nosotros mismos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Mira, antes yo había escuchado de ti como quien escucha de alguien famoso por ahí. Sí, aparece en televisión, sí, ha escrito libros, sí, ha hecho esto, ha hecho aquello. Pero otra cosa es conocer a esa persona personalmente. Y Job está diciendo, yo antes te conocía de esa manera, como de una manera lejana, pero ahora te conozco de una manera cercana y personal. Por tanto, mira lo que dice el versículo 6, por tanto me aborrezco. Tremendo lo que dice Job. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto es muy diciente lo que está hablando Job aquí. ¿Qué quiere decir? Que cuando la luz de Dios iluminó a Job, él se dio cuenta de todo su pecado, de todas las cosas que le faltaban cambiar. Amén. Vemos entonces que las palabras de sus amigos no hicieron que Job reconociera su pecado. Por más que discutieron, por más que ellos estuvieron alegando si era pecado o no era pecado, cuántos pecados, qué era lo que había pasado, por más de que sus amigos trataron de hacerle ver su culpa, Job no fue convencido por las discusiones. Pero la luz de Dios hizo que Job se humillara delante del Señor. Amén. Entonces necesitamos ¿qué? La luz de Dios. Entonces ahí está el ejemplo de Job, un ejemplo muy importante. Otro ejemplo que podemos colocar allí para ver este principio cumpliéndose. Isaías, hemos hablado de Isaías y sobre todo los sábados, hablando de estos temas de adoración, me he referido al profeta Isaías. Recordemos que antes que Dios enviara a Isaías como profeta, él se le reveló en su gloria, ¿no? Dios se reveló en su gloria a Isaías.
Y cuando vino ese suceso, dice Isaías, ¡ay de mí! ¿No? Cuando Dios se le revela en esa majestad, en ese poder de su santidad, ¿qué dijo él? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto, otra vez esa palabra, ver, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que antes que Isaías recibiera esta revelación, él no veía. ¿Él no veía qué? No veía que sus labios fueran inmundos. Él no veía que el pueblo en medio del cual estaba era inmundo, estaba en esta condición. Creía que estaba en condiciones de ser un buen profeta de Dios. Él dijo, yo puedo en estas condiciones ser un instrumento en las manos del Señor. Pero cuando vino la luz de Dios a la vida de Isaías, él pudo ver su real condición y pudo ver la condición real de todo lo que había a su alrededor, en donde él vivía. Él se dio cuenta que él era completamente indigno de ser un profeta de Dios. Él dijo, no, en estas condiciones yo no puedo servirle al Señor. Y por eso dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Tremendo. Eso fue lo único que atinó a decir Isaías. Me ha alumbrado la luz como un reflector. Dios desde los cielos ha alumbrado mi corazón y me ha descubierto y me doy cuenta la horrible condición en la que yo me encuentro. Me voy a morir por eso, porque no merezco, no soy digno de permanecer en la presencia del Señor. Y cuando él ya fue consciente de su verdadera condición, ¿qué dice la palabra? Un serafín vino y le purificó los labios con un carbón encendido. Amén. Entonces él pudo saber de que Dios lo estaba purificando para poder ser un portavoz de parte del Señor. Entonces, ¿cuál es la secuencia que nosotros vemos aquí en Isaías? Primero, saber que tenemos pecado, ser conscientes de nuestro pecado. Segundo, viene la luz de Dios y nos muestra la verdadera condición de todo, no solo de nosotros, sino todo a nuestro alrededor. Tercero, nosotros mismos nos hacemos conscientes de nuestro pecado. Porque muchas veces sabemos que tenemos pecado, pero no somos conscientes todavía de la magnitud de nuestro pecado. ¿Y cuándo sabemos eso? Cuando venimos a la luz de Dios. Cuarto, Dios nos da la oportunidad de ser purificados, de ser limpiados en su presencia, como hizo el serafín, vino y quemó los labios de Isaías con el carbón encendido. Y en quinto y último lugar, quedamos realmente en condiciones de ser enviados por Dios, porque solo hasta allí, hasta Isaías capítulo 6, es que Isaías queda en condiciones de ser un profeta poderoso de parte del Señor. Amén. Entonces este proceso lo tenemos que vivir nosotros también. Entonces vemos el caso de Job, de Isaías. Ahora veamos el caso de Daniel. En la Biblia se registran dos personas, escucha, dos personas fuera del Señor Jesús, de las cuales no se mencionan sus pecados. Y una de ellas es Daniel. Dios estaba complacido con Daniel. Era un hombre muy íntegro, muy recto. Sin embargo, dice la palabra que cuando Daniel vio al Señor, fue iluminado por la luz de Dios. ¿Y qué dijo Daniel? Quedé pues yo solo, dice allí Daniel 10, 8 y 9. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Recuerda como dijo Isaías, me voy a morir, ay de mí que soy muerto. Y así mismo dijo Daniel, no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, como cuando caemos en el espíritu, con mi rostro en tierra. O sea, quedó completamente desgonzado Daniel ante la voz del Señor. Amén. Al escuchar las palabras del Señor. Vemos que ante la luz de Dios,
Hasta la persona más íntegra, como lo era Daniel, hasta la persona más santa que pueda haber en la tierra, no se puede sostener en pie, sino que tiene que postrarse ante el Señor. Amén. Otro caso rápidamente, el de Habacuc. Cuando Habacuc fue iluminado por Dios, él tuvo esa misma experiencia. Mira lo que dice Habacuc 3:16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Imagínate la condición en que se sintió Habacuc. Y dentro de mí me estremecí. O sea, al escuchar al Señor, Habacuc sintió que todo se le desmenuzaba, se le deshacía por dentro. Porque eso es lo que causa la luz del Señor. Otro caso, el de Pedro, en el Nuevo Testamento. Pedro era un hombre que confiaba demasiado en sí mismo. Se apoyaba mucho en sus capacidades. Pero cuando Jesús empezó a alumbrar sus ojos, pudo empezar a hacerse consciente de quién era en realidad y tuvo que confesar su pecado. Cuando sucedió el milagro de la pesca milagrosa, la luz de la gloria del Señor vino e hizo que Pedro cayera postrado a los pies de Jesús. Que eso era algo inaudito, algo que era un milagro realmente, porque era un hombre que no se doblegaba ante nadie. Y se postró delante del Señor y no tuvo otra cosa que decir, sino apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Muchas veces, eso es la condición en que muchas veces nosotros nos sentimos cuando venimos a la presencia del Señor. Ese es el apóstol Pedro. Y otra cosa que pasó con el apóstol Pablo. En cuanto a él, la palabra dice que él peleó la buena batalla, que terminó la carrera y guardó la fe. Sin embargo, cuando él estaba a punto de partir de este mundo, se señaló a sí mismo como el primero de todos los pecadores. Eso era lo que decía Pablo de él: yo soy el primero de todos los pecadores. Ese era el concepto que él tenía acerca de él mismo. No se gloriaba de nada. Para él no tenía logros que mostrar. Al igual que los demás pecadores, había sido salvo por gracia. Él lo reconocía, era salvo por gracia. Y llegó a considerarse aún más necesitado de la gracia del Señor que las demás personas, debido a la conciencia que tenía de su propio pecado. Amén. Pocos han recibido más revelación de la que recibió Pablo. Amén. Pero debido a que la luz que él recibió fue más intensa que la que reciben los demás, el conocimiento que tuvo de sí mismo fue más claro que los demás. En la medida en que tú recibes más luz, en esa misma medida te haces más y más y más consciente de la gran necesidad que tienes de Dios. Entonces el juicio que hacía de sí mismo vino a ser más severo que el que se podría hacer cualquier otra persona a sí mismo. Amén. Y él empezó a sentirse así, como que era algo increíble de que Dios pudiera amarlo a pesar de todas las cosas que él tenía. Realmente solo las personas que no se conocen a profundidad llegan a pensar que son muy especiales y que Dios los va a usar así, que no tienen necesidad de cambiar. La razón por la cual no se conocen a sí mismos como en realidad son, es porque no han venido a ser iluminados por la luz de Dios. Imagínate, Pablo, semejante hombre de Dios, con semejantes cosas en las que Dios lo usó, y sin embargo se sentía cada vez más indigno de estar en la presencia del Señor por la luz que estaba recibiendo de parte de Dios. Entonces vemos al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, y vamos a ver al apóstol Juan también, para terminar aquí con los personajes de la Biblia. Juan fue el discípulo que en realidad estuvo más cerca del Señor que los demás. Él se recostó en el pecho de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, Juan fue usado por el Señor para servir como apóstol en la iglesia, y nosotros lo conocemos. Escribió una de las versiones del Evangelio. Recordemos que escribió varias cartas y el libro del Apocalipsis.
Escribió sobre la comunión, sobre el amor y en particular sobre la luz de Dios. Vio la luz de Dios. Juan vio esa luz. Él debería haber sido alguien que ya estaría familiarizado con esa luz, porque predicaba sobre eso, hablaba sobre eso, escribía sobre eso. Pero en la isla de Patmos, recordemos lo que dice allí el libro de Apocalipsis, él recibió una revelación de Jesús extraordinaria, tremenda, y lo escribió. ¿Y qué dijo? Ahí en Apocalipsis 1, versículos 16 y 17, dijo: su rostro era como el rostro cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Otra expresión de sentirse como muertos delante de la presencia del Señor. Todos los que han visto al Señor se sienten de esa manera, caen postrados ante su presencia, como si algo fulminante estuviera pasando en sus vidas. Y yo te quiero decir, estos son los personajes de la Biblia. Algunos, poquitos, pero no solo en la Biblia vemos estos ejemplos de personas que se humillaron, que confesaron sus pecados y llegaron a conocerse a sí mismos al venir a la luz de Dios. También la historia de la iglesia nos muestra muchos santos que descubrieron su propia maldad y corrupción debido a esa estrecha relación que ellos tenían con Dios y estar expuestos continuamente a esa luz del Señor. Vamos a ver algunos ejemplos de estos personajes. Ellos tenían una muy humilde opinión acerca de sí mismos. Voy a comenzar por el primer reformador, que fue Martín Lutero. Este famoso reformador, cuando fue encarcelado, le escribió una carta a una persona muy poderosa de la Iglesia Católica. Y mira lo que decía esa carta. Esto está hablando de cuando él estaba apenas comenzando en el Señor, y le escribió: probablemente usted piense que yo ahora estoy completamente imposibilitado, ¿no? Por lo que estaba encarcelado. Para el emperador es fácil impedir la petición que hace un pobre monje como yo. Recordemos que él venía de ser un monje católico. No obstante, dice Martín Lutero, ahí en su carta, no obstante tenga usted la seguridad de que cumpliré con la responsabilidad que el amor de Cristo me ha comisionado. No temo, mira la autoconfianza que tenía Martín Lutero en sí mismo. No temo en lo más mínimo el poder del Hades, mucho menos al del Papa o al de sus obispos. Entonces él estaba en esa seguridad en sí mismo, ¿no? Pero cuando realmente el Señor vino e iluminó a Martín Lutero, él se vio a sí mismo y no pudo evitar decir lo siguiente: temo mucho más a mi propio corazón que al Papa y a todos sus obispos, pues dentro de mí está el peor Papa, el yo. Entonces esta declaración viene solamente de alguien que realmente reconoce su condición, reconoce que necesita profundamente de Dios. Otro ejemplo que te voy a dar, Juan Knox. Juan Knox fue otro hombre reformador que fue muy usado por Dios. Él era escocés. Y Juan Knox fue un profesor, fue un evangelista, fue prisionero, esclavo. Imagínate, llegó a ser un esclavo errante. O sea, pasó por muchas situaciones en su vida y a lo último el Señor lo usó como un reformador y hasta llegó a ser un gobernante en su tierra. Y fue un hombre santo, pero un hombre santo muy especial. En su última oración, escúchame bien, en su última oración dijo: esta oración es lo que yo, Juan Knox, con mi lengua a punto de morir y con toda mi mente pido a Dios. Y esto era lo que decía Juan Knox en su oración: oh Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo habla un hombre tan usado por Dios y tan santo, pero le dice a Dios: oh Señor, ten misericordia de mí. No juzgues mis innumerables pecados. Entre ellos, perdona especialmente aquellos pecados que el mundo no reprueba. O sea, aquellas cosas que la gente no ve como pecado.
en mi juventud, en mi edad madura y hasta este momento, por cuántos conflictos he pasado, he descubierto que dentro de mí no hay otra cosa que falsedad y corrupción. Oh Señor, tú eres el Señor que conoce los secretos del corazón del hombre. Por favor, recuerda que de todos los pecados que mencioné, de ninguno me complazco. Estos me acongojan y mi hombre interior los aborrece profundamente. Lloro de tristeza por mi corrupción. Mi reposo está simplemente en tu misericordia. ¡Qué tremenda oración! Esa es la oración de un hombre que había sido realmente iluminado por Dios, de su verdadera condición. Otro hombre que existió más adelante en la historia de la iglesia, muy reconocido, de pronto no muy mencionado hoy en día, pero fue un hombre muy usado por Dios, fue Juan Bunyan. Juan Bunyan estuvo preso 13 años por causa del Evangelio, por predicar el Evangelio. Y cuando Juan Bunyan estuvo allí, él escribió un libro que vino a ser muy conocido, y ese libro se llamó El Progreso del Peregrino, que te recomiendo que lo leas si tienes la oportunidad. El Progreso del Peregrino. Y este libro es el segundo libro más traducido en el mundo después de la Biblia. El primer libro más traducido en el mundo es la Biblia, y el segundo es El Progreso del Peregrino de Juan Bunyan. Un predicador muy famoso, que era de apellido Spurgeon, yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado. Él dijo de Juan Bunyan: en mi opinión, su estilo es el que más se parece al del Señor Jesús. No hay nadie como él. Increíble el concepto que tenían los hombres, y hasta los hombres usados por Dios, de Juan Bunyan. Pero Juan Bunyan escribió acerca de sí mismo. Mira lo que escribió él: después de mi previo arrepentimiento, existe algo que me entristece. Es decir, si yo austeramente examino lo mejor de lo que ahora hago, descubro pecados. Pecados nuevos mezclados con lo mejor de mis hechos. Así que he llegado a la conclusión de que no importa cuán orgulloso de mí mismo pueda sentirme, ni cuán idealista respecto a mi persona y a mi obra, y aun si en mi vida anterior no hubiera habido ninguna culpa, los pecados que cometo en un día son suficientes para mandarme al infierno. Imagínate el concepto que tenía Juan Bunyan de sí mismo. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque él se veía a sí mismo por la luz de Dios. Con un profundo dolor por sus pecados exclamó: si él no fuera un salvador tan grande, no podría salvar a un pecador tan terrible como yo. Y esa es la condición en que todos debemos llegar a vernos, no tan confiados en nosotros mismos, no creyendo tanto de que somos tan puros, sino viendo nuestra verdadera necesidad. Otras personas más. George Whitefield, este hombre fue un gran evangelista, y dijo a la hora de morir: oh, que pueda acostarme y morir en la obra de mi Señor, porque es digna de morir por ella. Si tuviera 1000 cuerpos, decía Whitefield, cada uno de ellos sería un evangelista errante por causa de Jesús. Eso es pasión. Ese día que él iba a morir, escucha, él fue a dormir y tenía una vela en su mano. Se habían reunido un grupo de personas al frente de su casa para que él les predicara una vez más. Venían a la casa de Whitefield a que él les predicara, que les gustaba escuchar al Espíritu Santo a través de él. Él sabía, ¿sabes? Whitefield sabía que él iba a morir ese día. Sin embargo, predicó esa noche hasta que la vela se apagó. Luego él subió a su habitación y allí murió. Tremendo. Cuando él habló de sí mismo, esto era lo que él decía de sí mismo: al cumplir nuestras responsabilidades, siempre las mezclamos con corrupción. Así que si después de arrepentirnos de nuestros pecados, Jesucristo solo nos recibiera por nuestros hechos, tengamos la plena certeza de que estos nos condenarían, ya que no podemos ofrecer una oración tan perfecta como la que la ley moral de Dios exige. No sé lo que usted piense de usted, pero yo puedo decir que yo no puedo orar ni predicar, solo pecar. Solo puedo pecar.
lo único que puedo decir es esto: hasta de mi arrepentimiento me tengo que arrepentir. Aún mis lágrimas necesitan ser lavadas por la sangre preciosa de mi Salvador. Nuestras mejores acciones no son otra cosa que pecados disfrazados. ¿Por qué ellos se veían de esa manera? Porque la luz de Dios contrastaba lo más puro y más blanco que pudieran ellos tener en su corazón, y se daban cuenta que era oscuro todavía ante la pureza y la santidad del Señor. Otro hombre de Dios llamado Augusto Toplady. Este fue otro hombre muy comprometido, muy consagrado al Señor. Él consideraba que siempre estaba pecando de uno y otro modo. Con base a esta convicción, él compuso un himno muy hermoso que trajo descanso a millones de personas que están agobiadas por el pecado constantemente. Y es la roca de los siglos. Y uno de los versos dice: roca de los siglos, hendida por mí, permíteme esconderme en ti. También él escribió: no existe en el mundo una persona tan digna de lástima como yo. Aparte de mi debilidad y pecado, no tengo nada. En mi carne no hay nada bueno. Y sorprendente, que pueda ser tentado a verme como si fuera alguien importante. Es decir, él decía: no hay nada bueno en mí. La mejor acción que he hecho en mi vida solo me califica para ser condenado. ¡Qué tremendo! Sin embargo, cuando él estaba muriendo en Londres, reclinó su cabeza en el Señor y dijo: soy el hombre más feliz del mundo. Y así murió, diciendo esa frase: soy el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque se siente en la misericordia de Dios, aceptado a pesar de saber su propia condición. Y es a lo que debemos llegar cada uno de nosotros, a vernos tal cual como Dios nos ve. Jonathan Edwards, otro personaje bíblico, otro personaje de la historia de la iglesia que también podemos ver. Este fue un hombre muy espiritual y el Señor lo usó poderosamente para pastorear el avivamiento de Gales a comienzos del siglo XX. Cada vez que predicaba Jonathan Edwards, muchas personas lloraban a causa de la convicción por sus pecados. Ellos eran profundamente conmovidos en su corazón y pedían que el Salvador los perdonara. Era un hombre muy honesto y con humildad él escribió lo siguiente: muchas veces siento muy profundamente cuán lleno estoy de pecados y de inmundicia, y debido a esta fuerte sensación no puedo detener las lágrimas, decía Jonathan Edwards. A veces lloro tanto que tengo que encerrarme. Puedo sentir muy profundamente la perversidad y la corrupción que hay en mi corazón, aún más fuerte que antes de mi conversión. Con respecto a mi persona, puedo decir que he sentido por mucho tiempo que mi maldad es completamente incurable y llena mis pensamientos y mi imaginación. No obstante, siento a la vez que mi sensibilidad con respecto a mis pecados es muy leve. Francamente me sorprende no ser más sensible ante el pecado. Mi esperanza es poder tener un corazón contrito para postrarme humildemente delante de Dios. Eso era la condición en la que se sentía Jonathan Edwards, muy necesitado de Dios, a pesar de todo lo que él había hecho, a pesar de la manera como Dios lo usaba, y es la manera como nosotros debemos llegar a sentirnos por la convicción del Espíritu Santo. David Brainerd, precisamente Jonathan Edwards pronunció estas palabras en el funeral de David Brainerd: cuánto quisiera que todas las cosas que fueron vistas y oídas en esta persona extraordinaria, decía Jonathan Edwards de Brainerd, su santidad, su caridad celestial, su obra, su vida de negación al yo, su total consagración interior y práctica de su ser y de todo lo que tenía para la gloria de Dios y la manifestación de su maravillosa personalidad, tan constante, aún bajo amenaza de muerte y de las penas y agonías que conlleva, que todas estas virtudes estimulen en todos nosotros un sentido del deber
en la obra tan grande que tenemos que hacer en el mundo y de la excelencia de la perfecta religión en experiencia y práctica y la bienaventuranza de alcanzar la meta de la misma. Esto decía Jonathan Edwards, refiriéndose a Breiner como un gran ejemplo para los cristianos de su tiempo. Breiner fue un hijo espiritual de Jonathan Edwards. Él nació con el Señor, nació en el Señor con Jonathan Edwards. Y cuando tenía 25 años, Breiner fue misionero entre los indígenas pobres que vivían en los bosques más apartados de los Estados Unidos. Trabajaba, sufría, oraba y ayunaba para ver que el Espíritu de Dios se derramara sobre estos indígenas y muchos se arrepentían y se convertían al Señor. Fue un misionero maravilloso. Murió cuando solo tenía 30 años. Murió a los 30 años este hombre. Y refiriéndose a sí mismo, Breiner dijo: oh, cuánta impureza hay dentro de mí. Mi vergüenza y mis pecados están delante de Dios. El orgullo, el egoísmo, la hipocresía, la ignorancia, la amargura, la doblez de ánimo, la falta de amor, de pureza, de bondad, de paz, han estado presentes en mis intentos de promover los intereses de la religión. O sea, él se refiere a sí mismo como alguien lo peor de este mundo. Imagínate, así es como nos hace ver la luz del Señor en nuestra verdadera condición y completamente necesitados de la misericordia de Dios. Y alguien más de quien quiero hablar ya aquí para terminar es de Hudson Taylor. Hudson Taylor fue un hombre misionero a la China tremendo. Y el director de la misión al interior de la China en Canadá trabajó con Hudson Taylor muchos años. Y él por muchos años escuchaba a Hudson Taylor orar. Y dijo que todas las miles de veces que escuchó orar a Hudson Taylor, ni una vez escuchó que orara sin confesar sus pecados. Todas las veces Hudson Taylor oraba al Señor arrepintiéndose de sus pecados. Y yo quiero que tú mires a cada uno de estos hombres que te he mencionado rápidamente. Todos estos hombres que vivieron tan consagrados al Señor, nos sorprende que tuviesen ese concepto de ellos mismos, porque no se sentían orgullosos de todo lo que habían hecho, siendo que hicieron obras tremendas. Todos los admiramos por todas las cosas que hicieron para el Señor. ¿Y será que nosotros, que de pronto no somos tan consagrados como ellos, estamos más avanzados espiritualmente que ellos? ¿Será que por eso es que no nos sentimos tan mal como ellos se sentían? Porque estamos más avanzados, más maduros espiritualmente de lo que ellos llegaron a estar. Claro que no. El hecho de que no estemos tan conscientes como ellos de nuestros pecados no quiere decir que seamos más buenos que ellos. Tristemente es lo contrario. Esto solo muestra la falta de luz de Dios que tenemos para conocernos a nosotros mismos. Esa relación tan estrecha que ellos tenían con Dios les hizo ver lo indignos que eran de Él. La luz de Dios sobre ellos fue más intensa que en los demás, de modo que conocían la santidad de Dios y esto los hacía más conscientes de sus pecados de lo que son conscientes las demás personas. La palabra del Señor dice en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, escucha, si tú y yo andamos en luz como Él está en luz, o sea, la luz de Dios, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Al estar en la luz de Dios, los pecados se manifiestan y allí debemos declarar la limpieza por la sangre de Cristo. Una y otra vez, Señor, soy cubierto por la sangre de Jesús y soy limpio de todo pecado. Luego en el mismo 1 de Juan 1, en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces no nos engañemos pensando que somos mejores personas de las que realmente somos. Nos engañamos a nosotros mismos porque la verdad que proviene de la luz de Dios no está en nuestro corazón. Si no nos acercamos al Señor siempre, vamos a considerar que no estamos tan mal. Pero cuando nos acercamos al Señor,
como todos estos hombres que te he hablado esta mañana lo hicieron, seguramente la medida de santidad de Dios aumentará en nosotros, y esto hará que la impureza, la corrupción, la injusticia en nosotros quede al descubierto. El grado de sensibilidad al pecado es directamente proporcional a la medida de luz de Dios que recibamos. O sea, tú te vuelves sensible al pecado en la medida en que eres más expuesto a la luz de Dios, y te alumbra más el corazón, y te ilumina más, y te muestra más tu verdadera condición, cada vez en más detalle, cada vez más nítido, y cada vez te tienes que arrepentir más por la situación en la que te encuentras. Cuando comenzamos nuestra vida cristiana, nosotros pensamos que ciertas cosas no son pecado. Como vemos que eso lo hace todo el mundo, decimos eso es normal. Pero cuando vamos creciendo en el Señor, que es como tú y yo lo estamos haciendo en este tiempo, cuando vamos creciendo en el Señor, la luz de Dios nos va mostrando que muchas cosas que decíamos que no eran pecado, realmente sí lo son. La santidad de Dios en nosotros irá haciendo cada vez menos aceptable cierta forma de vivir. Y eso es lo que te declaro en esta mañana. Tú estás creciendo en santidad. Tú estás creciendo en la revelación del Señor. Tú estás creciendo en la revelación de su palabra. Y eso va a hacer que sea cada vez más insoportable tu manera de vivir. Y vas a tener que venir arrepentido delante del Señor. Porque no vas a aguantar esa convicción de pecado por el Espíritu Santo que va a traer Dios sobre ti. Porque tú te estás exponiendo a la luz del Señor. Todos tenemos defectos, pero debemos cuidarnos de que la carne no nos engañe, haciéndonos pensar que ya somos tan perfectos, que ya no pecamos y que no necesitamos pues de la limpieza del Señor. Tú y yo necesitamos de que Dios nos limpie. Y en esta hora quiero orar para que tú y yo le digamos al Señor: trae tu luz y tu verdad, trae tu luz a mi vida, ayúdame a verme como tú me ves. Y ahí donde estás, en tu casa, ahí donde estás de pronto con tu familia, si has apartado este momento para el Señor, si nada te está distrayendo a tu alrededor, por 5 minutos cierra tus ojos delante del Señor y dile al Señor: Padre, ten de mí misericordia, porque a veces me veo mejor de lo que realmente soy. A veces pienso que no necesito tanto de ti, que otros son los que necesitan, que otros son los que son pecadores. Y vemos en la televisión, en las noticias, los abusadores, los ladrones, los asesinos, todas estas personas que hacen maldad, y decimos: ellos son los que necesitan de Dios, yo estoy bien, ya estoy asistiendo a una iglesia, ya estoy comprometido con Dios, ya recibí a Cristo en mi corazón. Pero yo te quiero decir en esta mañana que tú y yo necesitamos la convicción del Espíritu Santo para ver nuestra verdadera condición en este momento. Aleluya. Y dile: Señor, por favor, trae tu lámpara, trae tu luz radiante, la luz de tu gloria, y proyéctala sobre mi corazón, proyéctala sobre mí, y que yo vea mi verdadera condición, para que vea lo gran necesitado que estoy, tan necesitado de ti. Necesito tu convicción, ser convencido de mi pecado, a pesar de ya haber sido salvo, a pesar de ya haberte recibido hace un tiempo en mi corazón. Necesito ser convencido de pecado. Ayúdame ahora, Señor, a recibir esa convicción. Dile al Espíritu Santo: convénceme por tu Espíritu, convénceme, Señor, y ayúdame a verme como tú me ves, y límpiame por tu sangre. Aleluya. Y yo hablo este espíritu de convicción, el Espíritu Santo, hablándote no solo hoy, hablándote esta semana, trayendo convicción a tu corazón y haciéndote ver la realidad de tu corazón, la realidad de tu corazón.
y que ante la presencia del Señor, ante la luz de Dios, podamos decir que caemos como muertos, que quedamos totalmente rendidos ante la majestad de su gloria y de su santidad. Ríndete, cae hoy a los pies del Señor. A veces oramos para que caigan las potestades, a veces oramos para que caigan los demonios, pero nosotros mismos no queremos caer de rodillas ante la presencia del Todopoderoso. Y este es tiempo de que antes de clamar por la nación, antes de clamar por la gente que no conoce del Señor, tenemos que clamar por nosotros mismos, porque hay pecado en nosotros que tiene que ser confesado, que tiene que ser extirpado para que podamos ser útiles en las manos del Señor, como Isaías, que ya estaba profetizando, pero no con el poder y la fuerza que Dios quería. Y Dios se le tuvo que revelar y decirle: Isaías, mira tu condición. Y él dijo: ay de mí, que soy de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos también, que hablan perversidades, que no hablan la verdad. Ay de mí, que soy muerto delante de semejante santidad. A esa condición Dios tiene que llevar a la iglesia de Cristo hoy. Tiene que llevar a la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús declaramos que la iglesia de Cristo vuelve a Dios. Vuelve a Dios y es convencida por el Espíritu Santo. Trae tu iglesia a las rodillas, Señor, otra vez, para que vea su verdadera condición ante la grandeza de tu santidad. Es mi clamor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces te dejo esta palabra, te dejo este desafío otra vez en tu corazón, y con la ayuda del Señor en 8 días estaremos terminando esta serie de la luz de Dios. Dios es luz y quiere venir a alumbrar a tu vida, a alumbrar tu corazón. Amén. Les bendigo en este día y declaro sobre sus vidas la luz de Dios, la luz de Dios. Sigan ustedes siendo fortalecidos por la presencia de Dios y convencidos por su Espíritu Santo. Dios está haciendo una obra en tu corazón. Déjalo terminar, porque Él quiere purificarte y hacerte apto para ser usado en estos últimos tiempos. Conéctate con nosotros los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana para estar juntos bendiciendo y glorificando el nombre del Señor. Bendiciones.